Hoy sí que estamos cargados de muchas novedades en el programa. Me cuentan que nuestro reportero se encontró con nuestro querido Lobo y él nos ha hecho llegar sus saludos. Mejor dicho, no nos ha hecho llegar, me ha hecho llegar sus saludos. Yo quiero verlo, señor director. Un saludo muy especial para Araceli Bocanera, con mucho cariño. Ella trabajó también con nosotros. Claro que sí, un abrazo para ella, la conozco. Canta muy bien, su grupo es excelente y que Dios lo bendiga, que siga adelante. Arriba, a triunfar como siempre, porque ella es una triunfadora. Felicidades, Araceli, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, José Luis Arroyo, por los saludos. La verdad que yo estoy impresionada con este artista, que es el artista de moda, lo conozco de muchos años y jamás pues nos íbamos a imaginar que tendría tanta acogida, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Imagínense ustedes, señores, él es uno de los grandes, no solamente de toda la selva de nuestro país, sino ya le han adoptado en muchas partes de nuestro Perú. Y un saludo también desde aquí, quiero mandar saludos a los socios, pues al Chino Karaoke, a Tommy Collantes y a Freddy Bernal, un beso gigante y que sigan los éxitos. Y al manager Elio Maita, un beso y éxitos. Pues nosotros aquí en Purito Perú siempre los vamos a estar apoyando y esperamos las primicias. Pero no solamente ha sido los saludos para mí o para todo el programa. Nuestro reportero en acción ahí estuvo con él, dijo que le iba a sacar toda la información que podía. Incluso habló de Clavito también, imagínense ustedes. Yo estoy muerta por ver esta entrevista. Bueno, en verdad muy contento, agradecido al público, agradecido a Dios por este momento tan bonito que estamos pasando con la sociedad privada. Lobo, ya son varios años en la cúspide, en el momento exacto, en el éxito, con temas pegados del ayer, de ahora. ¿Cómo se puede explicar el fenómeno Lobo, no como una moda, sino como una realidad? Bueno, yo creo que ha sido una lucha, constancia, a través de los años. Siento que hemos madurado musicalmente, personalmente. Creo que en este grupo no hay estrellas, todos somos obreros de la música y tratamos de dar al público lo mejor, ¿no? Para que ellos se diviertan, porque la razón de este negocio es el público, ¿no? Y es lo que se nota en el escenario, ¿no? Más allá de las estrellas, en tu caso, que eres la voz principal del grupo, pero se luce todo como un conjunto, como una cosa que se amalgama y se junta para mostrar lo que es un producto, que es Lobo y sociedad privada. Bueno, sí, en verdad, creo que nos conocemos más de 20 años con todos mis compañeros de la sociedad privada. Necesitamos solamente una seña para poder cambiar de canción, cambiar de nota, ¿no? Y bueno, creo que eso hace la trayectoria, los años de estar juntos siempre, creer que algún día el público te va a dar su respaldo y eso es lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Y agradezco a Dios primeramente porque nos da la vida, el talento y nos cuida por todos los caminos donde vamos, ¿no? José Luis, ¿qué diferencias encuentras entre el José Luis de hace unos años atrás, de unos 10 añitos, que correteaba toda la carretera central, la marginal, la selva central, con todos sus éxitos, metiéndose por aquí, y el José Luis de ahora? Bueno, los años han pasado. Aparte de la edad, ¿no? Los años han pasado y también creo que este es mi trabajo, ¿no? Es una responsabilidad que ha venido sobre mis espaldas, porque hemos conquistado muchos departamentos del Perú con nuestra música, parte del extranjero también, y creo que ha cambiado la responsabilidad, ¿no? Tengo que estar bien, cuidarme, porque no puedo estar afónico, no puedo estar enfermo, porque si no... El peso es mucho. Claro, si no estoy para cantar yo, no es igual, ¿no? Tampoco, y creo que todos, ¿no? Nos cuidamos bastante. Eso que ha cambiado, la responsabilidad más grande, la humildad, la sencillez de siempre. Se mantiene eso, sí, ¿no? La calidad, hacer mucho deporte y bueno, creo que vamos por buen camino y quiera Dios que sigamos así, ¿no? Lobito, con tantos años en la música, inicialmente entró como parte de tu grupo, haciéndote coros, ahora es una realidad tu hijo. El Lobito también está chambeando ya con su propio grupo, ¿no? Así, ya Marco, bueno, así es. En verdad, hablar de él para mí es un orgullo y una emoción grande, porque él es un niño muy independiente, ¿no? Él no ha querido seguir conmigo, quiere hablar su propia historia, su propio camino, y me dice: papá, y yo quiero estar independiente. Y yo le digo: hijo, está bien, me parece bien, porque eres joven y tienes juventud, talento te sobra, pero sí, siempre yo estaré ahí atrás, ¿no? Siempre estaré para cualquier cosa, darle mi consejo, mi apoyo total para él. Hablar de él es un sentimiento muy grande, ¿no? Mi hijo mayor, y
y es un niño muy respetuoso, muy responsable y sobre todo que cree en Dios y en su familia, ¿no? Lobito, pero al mismo tiempo lo que dice es una gran verdad. Quien quiere labrar su propio futuro es que tiene la seguridad y él tiene un talento. Así nomás cualquiera no se lanza ni se lanza, como dice, a la piscina, ¿no? Bueno, sí, en verdad él está convencido de que Dios lo ha bendecido con el talento de cantar. Si me permites cortarte, lo que se hereda no se hurta, dicen, ¿no? Bueno, sí, es verdad, yo quise alejarlo de la música, pero no se pudo, ¿no? Porque este mundo de la música es bien sacrificado, ¿no? Quise alejarlo, pero él no pude porque él tiene la música en la sangre, y él canta de niño canta. Y no quiero que se sienta mal, ¿no? De pensar que yo quiero alejarlo de la música. Ya no, porque él está en un momento muy bonito también, está con toda la ilusión y en verdad pues le pido a Dios que lo ilumine por su camino donde va y que el público lo apoye con sus canciones, porque él tiene muchos sueños, ¿no? Y ojalá que lo logre. Creo que sí lo va a lograr porque es muy empeñoso y porque es mi hijo, pero es como su papá terco y lo va a lograr. El que la sigue la consigue, perdón. El que la sigue la consigue, hay que ser consecuente, hay que luchar toda la vida, porque creo que el que lucha toda la vida logra sus cosas, ¿no? Creo que él lo va a hacer. ¿Qué se viene en el 2016? Lo que estamos empezando, estamos en febrero. ¿Qué se viene para el Lobo? ¿Qué más viene? Bueno, viene grabar más canciones, viene más giras al exterior, al extranjero. ¿Para dónde van? Vamos a Europa. Hace poco estuviste por España, Italia, creo, ¿no? España, Italia. Ahora me toca nuevamente Estados Unidos y regreso a Europa nuevamente. Voy a Bolivia también por primera vez, a Colombia. Bueno, y creo que la música nos ha dado eso de viajar, conocer sitios, complacer a la gente con las canciones, ¿no? ¿Cómo terminó la situación con el Clavito? Hubo unas pequeñas bronquitas, unos amagos, al final creo que compartieron el escenario. ¿En qué quedó el final? ¿Cuál es el final o el inicio en todo caso? No, mira, en verdad yo comprendo, ¿no?, todo lo que ha pasado, porque en este mundo de la farándula, del espectáculo, de la música más que todo, hay bastante hermandad, unión, pero también hay mucha hipocresía, ¿no? Envidia, ¿no?